Black. Buenos días. Buenos días, me alegra de escucharla. ¿Cómo me le ha ido, profe? A mí muy bien, benditos amigos. ¿Sí me escuchas bien? Sí, señor profe. Ah, bueno. Aquí está como fallando, yo no sé si es aquí como el computador, el micrófono, el internet, no sé qué. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado, Herrero? ¿Ah? Nada, profe, todo igual. Con su merced, ¿qué ha pasado raro? Conmigo nada, a eso yo estoy fino, de frente y combatiendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, hoy tenemos parcial, ¿no? ¿Estudió? Más le vale. Hijo de pucha, espere que se me... ¿Se estudió o no? Sí, Cuéntame a ver, señor. papá. Pues era hace 8 días, pero sí. ¿Cómo? Era hace 8 días, pero bueno. Sí, pero tocar, ¿qué culpa si hubo un inconveniente? Pero vamos a hacerlo de una vez, eso para que lo que se estudie y se aprende no se olvide, ¿sí o no? Sí, señor. Vamos a salir rapidito para que después no comience nada. Bueno, preparada porque le voy a hacer preguntas y usted me dice sí o no, ¿listo? Hacérselo así facilito para que no rinda. ¿Cómo la vio? ¿Oral todo? ¿Señora? ¿Va a ser oral todo? Sí, pues para lo difícil. Bueno, pues. Ya iba hablamos de una porque tú ya me enviaste lo del COVID, ¿sí o no? Entonces sacamos dos notas ahí y listo. ¿Cómo la ve? Ay, sí, sí, está el escrito. Señora, El... ¿ahí me estás escuchando bien? Hijo, esto está como más perdido. Sí, señor profe. No, bueno, ya lo importante es que no sé si ahí también está quedando como sin volumen. Listo. Entonces, para. Pues, Yo la pues, a leer despacio para que te aprenda. ¿Listo? Entonces dice así, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal
con remuneración y bajo la subordinación de su empleador. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Ok, muy bien. Vamos para la segunda. Se puede establecer para el contrato a término indefinido una duración por 3 años con prórrogas sucesivas. ¿Falso o verdadero? ¿Con prórrogas de qué, profe? Sucesivas, te vuelvo a leer. Seguidas, mejor dicho, eso quiere decir sucesivas, ¿no? Pero vuelvo y te leo. Se puede establecer para el contrato a término indefinido una duración por 3 años con prórrogas sucesivas. ¿Falso o verdadero? ¿Mm? ¿Qué pasó que no lo escuchó? Pues, eh, el indefinido. Sí, señora. Vuelve y te la leo. Se puede establecer para el contrato a término indefinido una duración por 3 años con prórrogas sucesivas. Luego ese no es el No que sé, es el el que estoy preguntando soy yo. Si usted solamente me tiene que responder si eso es falso o es verdadero. Y yo después hago mi interpelación. falso, Esto es falso porque está diciendo un contrato a término indefinido. indefinido. Y si es indefinido, pues ya para qué le va a dar prórrogas. ¿Estamos ahí o no? Sí, Muy señor. bien. Y es el que está mientras que uno está haciendo la obra, ¿no? Contrato a término indefinido es aquel que no tiene fecha de vencimiento, acuérdate. Decíamos que un contrato a término indefinido no tiene, y que por eso el contrato verbal toma la categoría de indefinido porque como no se establece fecha de vencimiento. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ojo a esto. Vamos para la tercera. Una persona celebra un contrato de prestación de servicios. Por tanto, se asume que tiene derecho al pago de auxilio de transporte, afiliación a seguridad social y prestaciones sociales. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. Porque voy a preguntar, una persona celebra un contrato de prestación de servicios. Ah, no. Por tanto, se asume que tiene un derecho al pago de auxilio de transporte. Ya no porque prestación de servicio. ¿Listo? Sí, señor. Excelente. Siga ahí, que ya vaya, así como dice, ya lleva dos. Vale, pues. Cuando escuchamos la expresión, es un conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas y laborales entre una persona que presta su capacidad de trabajo, llamada empleado, y la que se beneficia de este, llamado empleador, y de estos con el Estado, en lo referente a un contrato de trabajo, las profesiones y la forma de prestación de servicios y lo relativo a las consecuencias jurídicas de la actividad laboral se refiere a. Entonces le voy a dar cuál es, qué puede ser, ¿cierto? Perdón. El contrato de trabajo, el trabajo, el código sustantivo del trabajo, el derecho laboral y ninguna de las opciones. Profe, ¿me lo puedes leer de nuevo? Qué Ah, pena. no, yo con mucho gusto. Entonces decimos, es un conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas y laborales entre una persona que presta su capacidad de trabajo, llamada empleado, y la que se beneficia de este llamado empleador, y de estos con el Estado, en lo referente a un contrato de trabajo. Entonces, hasta ahí ya hemos hablado de contrato de trabajo. Sí, señor, Las profe. profesiones y la forma de prestación de servicios y lo relativo a las consecuencias jurídicas de la actividad laboral se refiere a dos puntos. Dice ahí, primero, o A, el contrato de trabajo, el trabajo, el código sustantivo del trabajo, el derecho laboral o ninguna de las opciones. Ay, yo digo que es el
Código sustantivo del trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo. Ojo a esto. Cuando te digan a ti, ahí es la respuesta es el derecho laboral, porque te dice que es un conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas. Y vuelvo y le digo, y lo relativo a las consecuencias jurídicas de la actividad laboral. Ojo con eso, ¿no? Sí, señor, profe. Listo, entonces para que tenga ahí presente. El Código de Trabajo básicamente se refiere sí, a las relaciones entre, pero acuérdate que habla y de estos con el Estado. ¿Listo? Bueno, para que tenga presente. Ya seguimos por acá. Entonces, bueno, a 2-2, ¿no? Ojo ahí, va para la otra. A ponerle esta nomás para que no llore tanto. Dice así, para el nacimiento de para el nacimiento de la legislación laboral en Colombia, debemos tener en cuenta. Entonces dice así, la creación del Ministerio de Trabajo, la creación del Código Sustantivo del Trabajo, la recopilación denominada legislación indiana, la creación del Seguro Social. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Sé que estamos hablando del nacimiento de la legislación laboral. ¿Te la repito? Sí, profe, por favor. Para el nacimiento de la legislación laboral en Colombia debemos tener en cuenta la creación del Ministerio de Trabajo, la creación del Código Sustantivo del Trabajo, la recopilación denominada legislación indiana, la creación del Seguro Social, todas las opciones, ninguna de las opciones. Esa ya la hemos visto, para más piedra. Hágale ver. Uy, ese sonidito me va a matar ahí. ¿Qué pasó? No sé. Para el nacimiento. Así como dice un amigo mío, bótese una. De la legislación. No estamos en nómina, profe. Y por eso. Recuérdate que nómina y la legislación laboral y la nómina van de la mano. Oiga, pero qué cosa tan irregular con esta muchacha. ¿Listo? ¿Ya? Pues, ¿Ya? O vuelvo y se la leo. Última opción, última oportunidad, como dicen por ahí. sí, profe, por favor. Para el nacimiento de la legislación laboral en Colombia, debemos tener en cuenta la creación del Ministerio de Trabajo, la creación del Código Sustantivo de Trabajo, la recopilación denominada legislación indiana, la creación del Seguro Social. Todas las anteriores, o todas las opciones, o ninguna de las opciones. Profe, ¿me vas a repetir solo las opciones? Para ese detallado. La creación del Ministerio de Trabajo, la creación del Código Sustantivo de Trabajo, la recopilación denominada legislación indiana, la creación del Seguro Social, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Bueno, entonces sí. ¿Por cuál se va? ¿Se da? Ministerio de Trabajo. No.
¿Qué pasó que me copetón? Profe, yo digo que es la de la creación del... Ah, no, esa fue en España. La regulación laboral con... Yo digo que fue la del... Póngale cuidado otra vez. Pues, la última opción. Para el nacimiento de la legislación laboral en Colombia debemos tener en cuenta la creación del Ministerio de Trabajo, la creación del Código Sustantivo de Trabajo, la recopilación denominada legislación indiana, la creación del Seguro Social, todas las opciones, ninguna de las opciones. Pues yo digo que son todas las opciones. Pues son todas las opciones, eso lo leímos, lo tuvimos 10 veces, ¿cierto? Recuerda que primero hablábamos de la legislación indiana, luego comenzamos a hablar. ¿Listo? Uf, sí, señor. Ok, 3 horas para hacer Que eso tan fácil. fue, Y bien, que ojo a la fue siguiente. Inglaterra, Alemania y Brasil, ¿no? Ojo a lo siguiente. Esa va para falso o verdadero. El Código Sustantivo de Trabajo regula las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Falso o verdadero. Verdadero. Regula las... Relaciones individuales y colectivas de trabajo. Pues, El Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones individuales y colectivas de trabajo. O que eso es fundamental, ¿no? Falso o verdadero. ¿Mm? digo que verdadero. Es verdadero, porque recuerde que decíamos que regula las relaciones entre trabajador y empleado y trabajadores entra a través de los sindicatos y el empleado. ¿Listo? Siguiente. Persona jurídica es cualquier individuo de la especie humana sin importar sexo, estirpe, raza o condición social. Falso o verdadero. Profe, Señora, ¿la puedes repetir? Qué pena. persona jurídica es cualquier individuo de la especie humana sin importar sexo, estirpe, raza o condición social. Verdadero. Verdadero. Esa es falsa, porque está diciendo persona jurídica. Jurídica. Son las empresas, ¿no? Una persona jurídica no. Es una ¿Es una empresa. qué? Ya decíamos, ¿no? Una persona jurídica es una Empresa persona o qué. Una persona jurídica, una empresa, ¿cierto? O es una, básicamente es algo que debe estar representada, ¿cierto? Una persona ficticia, legalmente. porque eso no existe, ¿listo? Sino que tiene que estar representada por el representante legal, ¿listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos por acá. ¿Ya estamos escuchando? Señor, En los contratos de trabajo, ahí para la estoy poniendo fácil para que no quede tanto. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año. Repito, en los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año. El periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses. ¿Falso o verdadero? el de un año. No se puede qué. El de un Repito, año. vale, repito. En los contratos, que no se me va a distraer ni pochera. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá superar a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses. ¿Falso o verdadero?
verdadero. Eso es. Dice que no podrá esperar los 3 meses, ¿cierto, profe? Que no puede superar, exceder de 2 meses. Está bien, es verdadero, porque ya lo vi que la contesté ahí por si caía, pero... Entonces, ¿listo? Sí, señor. Bueno, vamos para la siguiente. La siguiente dice así. La tuvo. Dice así. Continuada subordinación consiste en la facultad que tiene el empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes relacionadas con el modo, tiempo y cantidad de trabajo, así como de imponerle reglamentos para que sean acatados durante el tiempo del contrato de trabajo. Repito, la continuada subordinación consiste en la facultad que tiene el empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes relacionadas con el modo, tiempo y cantidad de trabajo, así como para imponerle reglamentos para que sean acatados durante el tiempo del contrato de trabajo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ya allí no hay nada más que hacer, ¿sabes? Porque dice la subordinación, usted tiene que ¿qué? Cumplir las órdenes, tiene que hacer las cosas como tiene que, como se le dice que las haga, ¿correcto? Y Sí, obviamente señor. pues tiene que cumplir su horario, ¿listo? Muy bien. Y seguimos por acá con otra que dice, ojo, escúcheme bien, ¿no? Los elementos esenciales que integran el contrato de trabajo son discreción, acato de órdenes, prestación personal del servicio. B, sumisión, remuneración, prestación personal del servicio. C, sumisión, remuneración, respeto. D, remuneración, prestación personal del servicio, subordinación. E, subordinación, discreción, acato a órdenes. ¿Te la repito? Ese es el artículo 23, ¿cierto, profe? Prestación de servicio. Yo a ver, que no me acuerdo de nada. Por Estamos eso, hablando no, de... te estoy diciendo. Es prestación de servicio, subordinación y retribución. Creo que las D, que dice prestación del Bueno, servicio sí, pues, con póngale cuidado al juego. subordinación Y y retribución al servicio o va, laboral. salgámosle ahí para que no llore tanto. A Recuerde que decir, no se le va a olvidar jamás. Remuneración porque me pagan. Prestación del personal de servicio porque yo soy el que tengo que trabajar. Y la que acabamos de leer, ¿cierto? Subordinación porque tengo que sí, señor. cumplir órdenes. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? ¿Sí era la D, profe? ¿O era la ¿Listo? E? Bueno, La, ahí decía. la D. La D que fue la que tú dijiste que era prestación personal de servicio, la subordinación y la remuneración. Porque todas dicen prestación personal de servicio. Y tú miras, dice dirección, acato órdenes, prestación personal de servicio. Tu misión, remuneración, prestación personal de servicio. ¿Sí? Lo importante es que tengamos en cuenta la anterior que hablaba de la famosa subordinación. ¿Correcto? Bueno, ¿cuántas tuvo aquí echadas? 3. Bueno, no le fue mal. ¿Listo? Sí, señor. No, hasta ahí nomás. Ya dejémosla allí para que la siga haciendo sufrir. Muy bien. Archivo, pero que guardo esto Por no acá. pensar antes de hablar, porque sé que es persona jurídica y persona natural, pero Persona natural, no se les olvide que esa es la que decimos que es todos todo los individuo. seres Cuando humanos, te, cuando te diga que es todo individuo de la especie humana, de una vez ya tú la sabes. ¿Listo? señor. Muy bien. Eso no, vamos acá. Y... Ahora se me vino la señal de los tamales. ¿Me estás escuchando bien? Bueno, guardemos esto aquí mientras tanto. Sí, señor, profe. Ok. Muy
bien. Entonces sigamos con nuestro, pues que para eso nos pagan, ¿yo no? Sigamos ¿Con qué, profe? con nuestro trabajo. Y ahorita miramos lo de la parte de costos, se la vamos a poner fácil también. Como siempre, todo poniéndole fácil a usted. Pero ahí vamos. Ojo a lo siguiente entonces. Nosotros, ¿cierto? Estábamos hablando fundamentalmente, acuérdese que lo que te decía ahorita, ¿no? Que el derecho laboral y la nómina van muy de la mano. Entonces yo a veces no puedo desconocer, ¿cierto? No puedo desconocer de que siempre, de acuerdo a lo que decía también nuestro expositor, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la licencia de maternidad y ese tipo de cosas? Sí, señor. O sea, yo no puedo en un La momento licencia de mujer. los permisos, ¿cierto? Que estábamos hablando sobre eso. O sea, básicamente Alexander Colar le estaba hablando, era eso, ¿no? De esos permisos, porque es que muchas veces las personas, eh, no, digamos, no saben a qué tienen derecho. Pues eso sí, se sabe que eso es de derecho, del derecho como tal, pero pues entonces para tener presente también. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cierto? Nosotros, espera a ver si yo te puedo compartir esta en este formatito. Muy bien. ¿Qué título dejamos ahí, mi china? Vamos a ver si de pronto le puedo compartir esto mientras. ¿Será que hablamos del salario de destajo, hablamos qué? Sí, señor. De generalidades de la nómina. Estamos hablando. Correcto. Y entonces generalidades de la nómina alcanzamos a hablar, ¿cierto? De que la parte tenía varias partes. Una de las partes era ¿cuál? El salario, ¿sí? ¿Estamos a hablar ahí? Sí, señor. Hablamos del salario integral, dijimos que básicamente no podría, que básicamente el salario integral son como mínimo, ¿cuántos salarios mínimos? Uy, se me olvidó de la pregunta. El integral de educación. Fundamental de salario, el artículo, si no lo pueden trabajar. Tiene harto para el próximo, ¿sí o no? Recuerda que el salario integral decíamos que como mínimo deberían ser 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿te acuerdas? Más una prestación, decíamos por allá, o una carga prestacional de 3 salarios mínimos, ya que cuando no le hablan de salario mínimo mensuales legales vigentes, mínimo deberían ser 13 salarios. ¿Listo? Sí, señor. No le va a olvidar. Muy bien. Hablamos también del salario en especie, ¿correcto? ¿Y Sí, señor. qué particularidad dijimos de los salarios en especie? A ver, cuénteme. Que eran los que se podrían pagar por la 30% de la parte. Entonces decíamos que básicamente, ¿cierto? La especie, como salario en especie, no podría ser superior al 30% del salario, ¿cierto? ¿Y cuándo? ¿En qué casos? Cuando el trabajador devengue un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Estamos hablando básicamente de 900, bueno, póngale 1.000.000 de pesos, para no exagerar, para que más o menos le haga rápido. O sea que, si yo digo que él le va a pagar 1.000.000 de pesos, entonces debería pagarle 700.000 pesos en dinero y el 300.000 pesos en lo que es en la especie, ¿cierto? Que hablábamos de el alojamiento, en la manutención, ¿cierto? Vestuario en unos casos, ¿correcto? Y la dormida, básicamente. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué más dijimos del salario? A ver, ¿qué dijimos del salario a destajo? ¿O salario variable hablamos? De los devengados y Uh-huh, deducciones. uh-huh. Y ya. Y Pero dígame solo las. terminamos en lo de los salarios. Mencióneme otra clase de salario que existe. Ya hablamos de
el salario integral, hablamos del salario en especie. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro salario? Pues yo creo que ya no se usa, ¿no? El de los trueques. Mira los apuntes que nosotros, yo te hablé del salario y te hablé del artículo 127. Sí, señor. 127, esto es que somos un hija. ¿Listo? El ¿Ya lo salario viste? fijo y variable. El salario variable. ¿Sí ves? Tienes que tener presente eso, ¿cierto? Porque de pronto en algún momento dices, ay, matico, mi salario es variable, sí se puede estar, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos que tener claro, ¿listo? Sí, señor. ¿Y qué dijimos de ese salario variable? Variable, perdóname. Nada, profe, ¿qué hago? Entonces póngale ahí. No dijimos nada, ¿qué título dejamos más bien? Terminamos de escribir nada más lo de salario en especie. Bueno, entonces coloca ahí salario variable. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Entonces decimos que el salario variable no está predeterminado en un monto fijo, ¿cierto? Respecto a los periodos de tiempo laborados. Coma. Pero ¿qué pasó con este sonido? Ya que cambia ya que cambia según los criterios acordados en el contrato de trabajo. Punto y coma. Generalmente depende de acuerdos entre las partes. ¿Cuáles eran las partes? El trabajador y el empleado. ¿No? Y también comprendido o dependiendo del alcance de los objetivos o cumplimiento de metas. De los objetivos o cumplimiento de metas por parte de los trabajadores. ¿Listo? Sí, señor. Entonces fíjate que muchas veces eso es más o menos parecido a algo como cuando uno hace, por ejemplo, le dicen, bueno, lo contratan y le dicen, bueno, yo necesito que usted, hablemos de un ayudante de obra o de un oficial de una obra. Le dice, mire, yo le voy a pagar, ¿cierto? Se me ocurre a mí, así a 10.000 pesos metro de pañete que haya efectuado, ¿cierto? O sea, está en las casas y entonces contraté al oficial ahí para que pañete las paredes, ¿sí o no? Entonces le dice, bueno, yo le pago a 10.000 pesos metro. Afinado, eso le dicen a uno y toda esa cosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo del... Y ahora, si usted me cumple con mínimo, mmm, digámosle, 20 metros diarios, ¿correcto? Ya le dio la condición, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿la meta cuál es? Que debe ser mínimo 20 metros, 20 metros diarios. Pero si hace 18, le puede decir, ¿cierto? Si hace 18, pues se los voy a pagar solamente a 9.000 o algo así.
¿listo? Porque es un acuerdo también entre las partes, ¿listo? O sea, no hay una vaina fija que te diga yo le pago, por eso le pago tanto, ¿no? Dependiendo de cómo usted vaya cumpliendo los objetivos, pues le voy cancelando, o le voy pagando, ¿listo? Pero este también puede ser por contrato, así sea sin... Sí, claro. ¿Así hablado? Generalmente es mejor hacer siempre un contrato, no se te va a olvidar, siempre, siempre uno debe preferir un contrato con eso, porque, digamos, es en bien o en beneficio de las dos partes, no es de una sola la que se beneficia. Porque si yo, vamos a decir que yo de pronto te contrato a ti, ¿sí o no? ¿Dónde está que no la veo? Yo te contrato y entonces le digo, mire, yo le voy a pagar, antes va a ser asistente mía, entonces me va a pagar, no sé, digamos, 50.000 pesos diarios. Entonces uno hace rapidito la cuenta, esos son 30 días, entonces me va a pagar 1.500.000. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero después llego y le digo, terminó el mes y le digo, ¿sabe qué? Si vio que este mes no fue mal, ¿sí o no? Toma tu sueldo y ¡pum! Le pasó 750.000. O sea, le pagué a 15.000 pesos diarios, por decir algo. ¿Sí ves? No está escrito. Entonces me dice, no, lo que pasa es que usted me dijo que me iba a pagar 50.000. Oh, ¿sí o no? Sí, señor. Y así quedó. Y bueno, dígame, no señora, yo le dije que simplemente le iba a pagar 750.000 mensuales. Yo no le dije en ningún momento que era cierto. Y entonces le digo que sí, que usted me dijo. Y por ahí tiene una amiguita al lado y le dice, ¿cierto que él dijo que me pagaba tanto? ¿Sabe qué dice la persona? Yo no me di cuenta. ¿Quién Ah, es usted para claro, que eso? se va a poner a jugar con el trabajo. Ahí ella no se va a poner a arriesgar su trabajo, ¿sí o no? En cambio, si tenemos escrito, digo, mira, esto fue lo que quedamos. Porque si merced también me puede decir a mí o no, es que eso es en las dos vías. Usted también me puede decir a mí, si no hay nada escrito, no, usted me dijo que me iba a pagar 3 millones de pesos y está su palabra contra la mía, pero entonces de todas maneras, sabiendo que es mentira, de todas maneras en un momento determinado puede llegar a formarse eso en un problema, ¿cierto? Que tenga que ir a conciliación y toda esa cuestión. En cambio, si tengo mi contrato es mejor. ¿Ok? Sí, es más beneficiario para ambos tener el contrato. Hay personas que de pronto no, ¿cómo se dice esto? Personas que dicen, no, ya que me voy a poner a hacer contrato, que no sé qué. Entonces, lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros, como auxiliares, como asistentes, como contadores, lo que sea, es tratar de mostrarle los beneficios a las personas, ¿cierto? De lo que estamos haciendo. Más le vale que me esté poniendo cuidado porque todo eso lo va a preguntar ahora. ¿Listo? Entonces, la idea es que esos beneficios, ¿cierto? Mostrárselos también al empleador, decirle, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, mire, de acá mañana, para evitar inconvenientes, entonces usted tendrá una prueba de a qué acuerdo llegamos. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, Muy bien. Entonces le decimos ahora, punto aparte. Es importante tener en cuenta que el salario variable no debe confundirse, no se debe confundir con el concepto de variación de salario. ¿Listo? De variación en el salario, coma, en el que existe un salario fijo, pero puede incrementarse o disminuirse. ¿Listo? Por ejemplo, si ya dijimos, bueno, lo que pasa es que la persona se contrató por 1.500.000, pero ya es el sueldo, el salario fijo de ella es 1.500.000, pero por ejemplo, pidió permiso no remunerado 3 días, pues yo le descuento los días, o sea que ya va a disminuir. O trabajó horas extras, va a aumentar, ¿cierto? O si de pronto le dije, no, yo le voy a pagar comisiones sobre ventas, entonces también le va a incrementar el salario, ¿cierto? Pero no es un salario variable, porque ya sabe que yo ya la había contratado con un salario fijo. ¿Estamos ahí? sí, señor. Muy bien. Entonces, eh, punto aparte, cuando se hace referencia al salario variable,
El trabajador recibe pagos sujetos a la ejecución de determinados hechos. Punto y coma. Generalmente la variación se constituye como beneficios otorgados debido al desempeño laboral. Coma, perdón, entre los que se pueden señalar comisiones, coma, primas. Comisión, ¿cómo qué, profe? Comisiones, coma, primas, bonificaciones habituales, coma, sobresueldos, porcentaje sobre ventas, de acuerdo al establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, coma, los cuales hacen parte del salario, ¿cierto? Entonces allá me dice, ¿qué constituye salario? Entonces ya sabe todo lo que pueden ser los sobresueldos, bonificaciones habituales, las comisiones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una persona la pueden contratar con el salario mínimo, ¿cierto? Pero esa persona resulta que en un momento determinado, ¿cierto? Está recibiendo, se me ocurre a mí, 20, 30 millones de pesos. Uy, pero ¿de dónde si lo contrataron con un salario mínimo? Sí, pero lo demás son, por ejemplo, comisiones o de ventas. O se le dijo que... Para eso no hay como un máximo, más o No, menos. no, porque yo, por ejemplo, si hay un vendedor y yo contrato a un vendedor y le digo, mire, yo le voy a pagar a usted el salario mínimo, ¿correcto? Pero le voy a pagar el 2%, el 3% sobre de comisión, el 5%, él verá si acepta o no. Pero hay personas, por ejemplo, en el caso de los gerentes, que a veces se les dice, ¿cierto? Les van a pagar a usted, por decir algo, 5 millones de pesos, más el 1% de total de las ventas que se hagan en el mes. Entonces, de pronto, ese 1%, digamos, las ventas en el mes pueden ser 100 millones, 1000 millones, dependiendo de los vendedores que tenga y del desempeño que tenga el gerente, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, así mismo será el salario que él se va a ganar. ¿Cómo se gana? ¿Cómo le va a incrementar el salario así? Pues por lo que la labor que hagan, ¿cierto? Las personal o las personas a su cargo. ¿Listo? Profe, no dice por qué podría disminuir. Porque el salario, Sí, pues, generalmente, ¿por qué podría disminuir? ¿A ti qué se te ocurre? Mayeta. pues si es un negocio así de ventas y eso, que no hayan ventas o Claro, digamos de la pandemia. puede ser en un momento Pero no hay determinado. cláusula que determine cómo se baja, ¿sí? Por eso, puede ser, no, porque puede ser, si usted, ya te he explicado, ¿no? Que pronto no fuiste, no Ah, sí. asististe, entonces ahí va. Qué pena, pero si no vino a trabajar ahí, yo que le voy a pagar a usted porque no, ¿cierto? Mientras que si hay, por ejemplo, en compañías ahí, y sobre todo cuando hablábamos de los, bueno, ahorita lo miramos, lo abordaremos en derecho laboral también, cuando hablábamos de los permisos, ¿se acuerdan? Que las licencias, de toda esa cuestión, pues hay unas que son remuneradas y hay otras que no son remuneradas, ¿cierto? Entonces ese Sí, tipo de sí. cosas tenemos que tenerla en cuenta, ¿listo? Muy bien, miremos el otro, es el salario a destajo. Pronto lo has escuchado hablar. Salario a destajo. Ese salario en destajo. Entonces decimos que es una modalidad del salario variable. Póngale ahí el título claro para que después no se confunda. Ya la estoy viendo.
Salario a destajo. Es una modalidad del salario variable, coma. Previsto en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Que consiste en pagar al trabajador una cantidad fija por cada unidad de trabajo terminada. Coma, sin tener en cuenta el tiempo que emplee para efectuar la labor. ¿Listo? Punto seguido. De este modo, coma, se mide, profe. punto seguido, de este modo, coma, se mide la productividad de un trabajador en lugar de pagar el salario por hora, o además de pagar un salario por hora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso lo vemos mucho en el salario de destajo. Por ejemplo, cuando hay cosechas, por ejemplo, la cosecha de café. Entonces uno contrata a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, dependiendo del área que tenga los sembrados, pues usted le dice, mire, yo le voy a pagar, ¿cierto? Para que usted me haga toda la recogida, o bueno, también el otro caso es cuando están rozando, ¿cierto? Están arreglando el monte pues para las matas, para la maleza, ¿cierto? Cuando están retirando la maleza, pues obviamente para alistar la tierra para cultivo. Entonces usted puede contratar bajo esa modalidad. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Titulito que diga elementos que constituyen salario. ¿Al qué, profe? Elementos que constituyen salario. ¿Listo? Porque uno muchas veces le dice, bueno, es que sobre eso sí me van a pagar o no me van a pagar, y resulta que, no, es que eso no constituye salario. ¿Cómo así que no? Si eso me lo está pagando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles elementos son los que constituyen salario? Colocamos ahí 2 puntos. Además de la remuneración salarial fija. ¿Ya colocaste el título? Sí. Sí, señor. Además De la remuneración salarial fija que percibe el trabajador, de manera semanal, quincenal o mensual, se pueden presentar a lo largo de la relación laboral otros pagos por la prestación de sus servicios. Por la prestación de sus servicios fuera de la jornada laboral o en días de descanso obligatorio, como son los domingos y festivos. Punto aparte. Estos pagos se conocen como horas extra
estos pagos se conocen como horas extras, coma, trabajo suplementario ¿listo? Como horas extras, trabajo suplementario y recargos dominicales o festivos. Los cuales constituyen salario y deben remunerarse de acuerdo a los siguientes porcentajes. ¿Listo? Entonces, a ver si le podemos. Hablamos de nocturno. Recargo. Si quieren, dos columnitas ahí para que lo entiendan más fácil, ¿no? Entonces, recargos y horas extras. Y en el otro colocamos el porcentaje. ¿Listo? Entonces, nocturno. 35%. Dominical o festivo. Toca que aprenda el micrófono porque no te escuché. Ve, ni siquiera sabía que lo tenía pagado. Eso va sobre el salario, ¿sí? Que se haya fijado. Sobre el salario no, porque es que salario incluye el sueldo. ¿Sí me entiende? El sueldo básico. Entonces se hace generalmente sobre el sueldo básico. ¿Listo? Muy bien. Entonces estábamos hablando, ¿cierto? 35%. 35% de nocturno. Dominical o festivo, el 75%. Las hora extra diurna, el 25%. ¿Listo? Hora dominical o festiva nocturna, hablamos del 110%. Entre paréntesis colocas 75% más 35%. Si se suma eso le da 110. ¿Y a qué corresponde eso? Mira, fácil. Porque me dice que por ser dominical pago el 75%. ¿Sí o no? Ahí está. Pero como es festiva, es nocturna, perdón, pago el 35%. Si sumamos esos dos me da el 110. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Hora extra diurna, dominical o festiva. 100%. Uy, profe, para hacer una nómina tiene que tener todo esto. Claro. Por eso lo estamos viendo. ¿Listo? 100%. Entre paréntesis coloca 75% por ser dominical, para que lo relaciones, o festivo, ¿cierto? Más el 25%, obviamente por ser hora extra, ¿sí o no? Sí, señor. Y vamos a hora, la otra es la hora extra nocturna, dominical o festiva. Hablamos de 150%. ¿Que corresponde a qué? Al 75%, ¿cierto? De la hora extra al dominical, que es 35. Más, póngale cuidado. Hora extra nocturna, dominical o festiva. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces le coloca ya 150%, que es que básicamente entre paréntesis 75%, ¿cierto? Que sería por ser dominical o festiva, más
el 75% por ser nocturna y ser dominical. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya. Digamos, en términos generales, la idea es que ese tiempo suplementario, pues, el extra, le sea bien remunerado, entre comillas, ¿no? Que uno dice entre comillas, bien remunerado al trabajador. Pero todo eso hace parte de qué? También de lo que va a ser el salario como tal. En un momento determinado vamos a decir que una persona se gana 1 millón de pesos, pero en horas extras tiene 2 millones, luego y toca liquidarlo, la base de liquidación para él serán 3 millones de pesos. ¿Está claro? No es 1 millón, son 3 millones porque en horas extras tiene 2 millones de pesos. ¿Y eso puede pasar? Sí, sea, ¿no? Muy bien. Ahora póngame pues cuidado. Vamos a mirar, una cosa es la hora extra, ¿cierto? Cuando hablamos del 75% de la hora extra nocturna, ¿cierto? Y otra cosa es el recargo nocturno, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, póngame cuidado, si yo trabajo se me ocurre a mí, yo trabajo de 6 a 2 de la tarde, ¿correcto? El otro turno trabaja de 2 a 10 de la noche. ¿Listo? Ese turno de esa persona que trabaja de 2 a 10 de la noche ya tendrá un recargo nocturno de 1 hora. ¿Por qué? Porque si uno mira, cierto, dice que hasta las 9 de la noche es, entre comillas, ahí los sabios de esto dijeron que hasta primero dijo Uribe que era hasta las 10, que era el turno, ¿no? Que para mejorar el empleo. Luego llegó Santos y bajó 1 hora, y entonces quedó en 9 horas. Perdón, que va hasta las 9. Entonces, si yo trabajo hasta las 9, ¿cierto? Pues se considera que es diurno y de 9 a 10 será nocturno. O sea que ahí será donde lo aplica el recargo. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Entonces, dejemos un titulito que diga recargos. A olvidar porque eso tenemos que trabajarlo bien. ¿Listo? Yo te voy a enviar ahí un formatico de nómina para que lo trabajemos que sea la nómina que vamos trabajando. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos podemos desconectar y hablamos entonces en la otra. ¿Listo? Bueno, gracias, profe.